Hola, siguiendo con el curso a distancia de cómo importar paso a paso, hoy vamos a estar hablando del transporte y del seguro en la compraventa internacional y en el movimiento de la mercadería. Vamos a estar analizando las características de los diferentes medios de transporte y en base a esas características vamos a estar eligiendo el medio de transporte que se adapte mejor a nuestra carga. Al mismo tiempo, nos vamos a estar interiorizando de la importancia del embalaje cuando vamos a mover esa carga de un país a otro y evaluar los riesgos que puede correr nuestra mercadería durante el transporte, conocer las coberturas de seguros disponibles y actuar en consecuencia. Entonces, empezamos directamente a hablar del transporte internacional de carga. ¿Qué factores nosotros tenemos que tener en cuenta? Cuando nosotros vamos a traer mercadería desde el exterior, uno de los elementos principales con los que vamos a arrancar a seleccionar el medio de transporte es el origen de la mercadería. ¿De dónde vamos a traer mercadería hacia Uruguay? ¿Por qué esto es importante? Porque el origen de la mercadería a nosotros nos va a determinar qué tipo de fletes yo tengo disponibles para llegar hasta nuestro país. En realidad, uno de los problemas que tenemos es que Uruguay, si bien geográficamente está en una situación privilegiada, muchas veces cuando nosotros tomamos en cuenta el tema de logística, la situación no es tan buena, porque no tenemos suficientes opciones en cuanto a barcos o en cuanto a aviones. Entonces tenemos que estar evaluando efectivamente qué tipo de fletes nosotros vamos a estar contratando y si llegan de forma directa hasta nuestro puerto o aeropuerto. Otro elemento muy importante es la distancia a recorrer. La distancia a recorrer es un tema que en una clasificación desde hace años nos decía, bueno, cuando tenemos una mercadería que va a recorrer distancias cortas y medias, se puede utilizar el camión. Si las distancias son largas o si son medias también podemos utilizar los barcos y los aviones. Eso fue variando en realidad con el tiempo y depende de cada circunstancia, porque hoy en día nosotros tenemos eh, aviones que hacen recorridos cortos, que bajaron sus tarifas, tenemos barcos que también hacen tramos cortos, tenemos problemas de seguridad en las rutas terrestres, o sea que esa clasificación que en un principio había sido una clasificación que se utilizaba a rajatabla, fue teniendo variaciones que fueron bastante importantes. ¿Con qué nos encontramos también como un tema muy importante? Con el volumen de importación. Acá sí nos va a estar marcando el medio de transporte que yo voy a utilizar, el hecho de que la gran mayoría de las cargas hoy en día se estén moviendo en contenedores, sobre todo las cargas industrializadas. Entonces, si la unidad de volumen es el contenedor, yo tendría que ver de llegar a poder completar un contenedor, porque si no se me va a encarecer mucho el flete. La carga en contenedores es muy común hoy en día. De todas maneras, si uno no llegara a la cantidad de completar un contenedor, tenemos la posibilidad de consolidar los contenedores, es decir, cargar en un mismo contenedor mercadería que venga desde el mismo origen hacia el mismo destino. Pero eso genera algunos inconvenientes en el sentido de que la mercadería hay que separarla del contenedor, hay que desconsolidar el contenedor en puerto en vez de permitir que ese contenedor salga del puerto entero hasta nuestros depósitos y nadie más toque la mercadería. Yo les comentaba que los problemas de seguridad en las rutas, si yo voy a estar trabajando con una mercadería que viene de países limítrofes, es un elemento que tendría que considerar dependiendo del tipo de mercadería que yo esté trayendo. Hay rutas que son complejas en el sentido de que se están dando muchos robos y bueno, uno tendría que evaluar si frente a una mercadería de un costo alto ¿no sería más conveniente de repente traerla por avión o traerla por barco desde un puerto aunque estuviera bastante cerca? Un factor determinante para decir, bueno, voy a traer esta mercadería en este medio de transporte es la relación entre el valor de la mercadería y el costo del flete.
Hay fletes que son muy caros. Trasladar mercadería en avión tiene un costo que es alto y por lo tanto solo me va a poder soportar el costo de una mercadería transportándola por vía aérea, algo que sea naturalmente de precio elevado. Entonces, ¿qué se mueve por aviones? Se mueve electrónica, perfumes, prendas de alta gama, vacunas, medicamentos, cosas que son complejas de manejar o muy delicadas y con precios altos. Es obvio que no voy a mover arroz por avión, o sea, hay una relación que tiene que ser un equilibrio entre el tipo de mercadería que yo estoy moviendo y lo que me va a salir el costo del flete. Más adelante nos vamos a encontrar también con que hay determinados tipos de mercadería que van a necesitar embalajes normales o embalajes especiales. En el módulo anterior, nosotros veíamos que la parte del embalaje es parte de la cotización, forma parte del costo de la mercadería que nos pasaron. Si nosotros queremos utilizar embalajes especiales, ese embalaje tan especial, por ejemplo, para proteger una carga que sea de mucho valor, tendría que ser pedido con anterioridad a ese exportador para que lo incluyera en el precio. Y ese tipo de embalajes especiales también puede llegar a marcar la diferencia que nosotros vamos a tener en el flete, porque puede ser que ocupe más espacio, que nos ocupe volumen dentro de un avión, que sea difícil de manipular, como por ejemplo el caso de las tarrinas en donde se mueven productos químicos. Entonces todo eso nosotros lo vamos a tener que tener en cuenta al determinar el medio de transporte. También se habla de la carga en contenedores, que se los mencioné más adelante. Hoy en día el 90% de la carga industrializada se mueve en contenedores y por lo tanto esa carga en contenedores tiene que estar adaptada a las distintas medidas que tienen los contenedores y que son internacionales. ¿Por qué? Porque si yo diseño un embalaje que me va a estar dejando lugar desaprovechado adentro del contenedor, me voy a encontrar con dos problemas. El primero es que voy a estar pagando flete por aire, o sea que me van a cobrar un contenedor entero y ese contenedor no viene completo. Yo no estoy optimizando el medio de transporte. Y por otro lado, se me va a encarecer el movimiento de la carga, porque al dejar espacios vacíos grandes adentro del contenedor, yo voy a tener que proceder a trincar la mercadería, a inmovilizarla adentro del contenedor, porque si la dejo suelta se va a mover durante el viaje y se puede dañar la carga. Muchas veces nos toca consolidar fletes y otras veces nos toca también hacer una combinación de distintos fletes porque no hay uno solo que haga todo el recorrido que nosotros necesitamos. En esos casos nosotros nos vamos a estar contactando con empresas que nos provean de fletes multimodales. En los últimos tiempos son muchísimas las empresas, sobre todo agencias marítimas o agentes de carga aéreos, que nos dan ese servicio de manejar cargas que son que recorren una parte de marítimo más una de camión, una parte de avión con una de tren. O sea, esas ofertas en cuanto a la organización logística hay en plaza y son bastante amplias. Y finalmente, con respecto a estos factores a tener en cuenta, nos encontramos con las características del producto a importar. Dependiendo de lo que yo quiera o esté planeando ingresar al país, me puede llegar a tocar desarrollar actividades de importación con productos que sean perecederos, peligrosos, mercadería que lleve temperatura o presión controlada, y cada uno de esos elementos va a tener que ser tenido en cuenta para definir el medio de transporte que yo voy a elegir. Pasamos entonces a un tema fundamental, que son las características del contrato internacional de carga. Nosotros vamos a estar moviendo mercadería de un país a otro. Hay una empresa que es la que va a transportar esa mercadería y con quien se firma un contrato que tiene valor internacional y características especiales para que sea válido. Es importantísimo que ese contrato de fletes esté emitido en forma correcta, porque el contrato de fletes
y el documento que se emite y que se le entrega al exportador sirve como comprobante de que cargó la mercadería en origen, y para el que está importando la mercadería sirve para despachar en su propio país. O sea que ese documento emitido correctamente es lo que nos va a permitir como importadores sacar la mercadería de la aduana. Las características de este contrato internacional de carga son las siguientes. Los bienes tienen que ser entregados al transportista en buenas condiciones. Esto es un tema fundamental porque la empresa transportista, si la mercadería es entregada en malas condiciones, deja una observación en ese contrato. Eso quiere decir que el documento de transporte no va a ser limpio. En inglés se llama un documento clean, quiere decir que algo salió mal antes de que la mercadería se le entregara al transportista. Por ejemplo, cajas rotas o mercadería con líquidos derramados. Eso es una mercadería que no fue entregada en buenas condiciones. ¿Quiénes son las partes del contrato? El embarcador y el transportista. El embarcador mantiene su responsabilidad porque es el que le da la carga al transportista. Ahí nosotros tenemos distintas situaciones porque puede ser que exista un embarcador que no va a pagar el flete, o sea que ese flete se va a cobrar en destino. Eso va a estar determinado por los Incoterms, tal cual nosotros lo vimos en el módulo anterior, pero la responsabilidad de ese pago para el que embarcó la mercadería sigue pendiente. Por lo tanto, nosotros vamos a tener llegando una mercadería al país que puede tener dos opciones. Viene con el flete prepago o viene con el flete a cobrar aquí en destino. Y toda esta operación genera la emisión de un documento internacional de carga que va a tener distintos nombres según el medio de transporte que nosotros estemos utilizando. Según la modalidad de los medios de transporte, nosotros tenemos terrestre, los camiones, ferroviario, cuando la mercadería viaja por tren, marítimos, fluviales, mercadería transportada por río, de hecho nosotros tenemos mucha mercadería que se mueve por la hidrovía, aéreo y combinados o multimodales, que son los medios de transporte que coordinan más de un vehículo. Según el tipo de mercadería, nos vamos a encontrar también con que hay una clasificación internacional que nos va a estar determinando el tipo de transporte que vamos a usar. Internacionalmente, nosotros hablamos de carga a granel o de carga general. Vamos primero a la definición de carga a granel. La carga a granel es aquella carga que va embarcada toda junta y no está individualizada en paquetes o en unidades. Es la carga común que nosotros movemos, por ejemplo, en la soja, en el trigo, en el arroz. Eso es carga a granel. También hay graneles líquidos, hay graneles gaseosos, o sea que hay muchos tipos de carga a granel en donde no hay una individualización a través del embalaje. En contraposición a la carga a granel, tenemos la carga general. La carga general es aquella carga que sí está individualizada y ahí vamos a tener carga suelta, por ejemplo, cuando nosotros recibimos en Uruguay carga que está en cajas sueltas y carga unitarizada. La carga unitarizada se da cuando nosotros vemos mercadería que con cajas se arma un volumen más grande que es más fácil de manipular y más resistente a los robos y a las roturas. Esa unitarización o unitización en general se da a través de un elemento muy simple que se llama pallet. En este momento hay pallets de todo tipo. En la transparencia que vemos a continuación acerca de carga unitarizada, vemos dos tipos de carga sobre pallets. En este caso lo que están viendo son pallets de madera, son los más comunes en el mundo. Una de las fotos es una carga de tambores de productos químicos. Fíjense lo importante de que esta carga esté unitarizada, porque van 4 tambores por pallet, y esto permite no solo moverlo con un elevador y ganar tiempo en el estibado de esa mercadería en un depósito,
sino que además les permite estivar la mercadería hacia arriba. Si ustedes se fijan en la transparencia de al lado, hay 4 pisos de tambores de estos azules. Esta carga además está rodeada de un nylon adherente para asegurar el conjunto, tienen unos flejes que aseguran esa carga, unos flejes de metal negro, y aparte ya nos sirve también esta foto para ver un tema muy importante que son las etiquetas de seguridad. Acá se está cargando carga peligrosa, esas etiquetas blancas con unos cuadraditos anaranjados están marcando el grado de peligrosidad, el tipo de carga peligrosa que se está manipulando. En la foto de al lado nosotros tenemos carga unitarizada en cajas. Ven también que es mucho más fácil tanto mover la mercadería con un elevador como estivarla dentro de un depósito y ganar al máximo espacio. Según la naturaleza de la mercadería, decíamos que nosotros podemos tener que mover, importar al país perecederos, por ejemplo. Los perecederos, todos los medios de transporte a nosotros nos permiten mover carga perecedera. Lo que pasa es que vamos a tener que evaluar qué tipo de perecedero estamos manejando, porque hay alimentos que solo duran unas pocas horas, por más que estén enfriados. Hay alimentos que se pueden congelar y, por ejemplo, pueden aguantar un viaje de 50 días en barco. O sea que lo que es importante es tener claro qué tipo de perecedero es, cuánto tiempo puede aguantar un viaje y exigir al medio de transporte y al exportador que nos va a mandar esa mercadería que se cumplan con las condiciones de mantenimiento de frío, ya sea enfriado o congelado, para que la mercadería llegue en buen orden y no se corte la cadena de frío. También hay mercadería muy compleja de mover que, aparte del perecedero, exige presión controlada. Por ejemplo, las vacunas, algunas ampollas de medicamentos, y eso básicamente se mueve por avión y es un cuidado que hay que tener específicamente cuando uno mueve esa carga y que esté bien avisada la compañía aérea por parte de quien les está embarcando la mercadería de las condiciones a las cuales esa mercadería se tiene que mover en el avión. Para que esa mercadería llegue sin problemas, la línea aérea va a tener que presurizar una parte de la bodega, porque si no, de otra manera esa mercadería se dañaría. Y finalmente, dentro de la naturaleza especial de algunas mercaderías, nos vamos a encontrar con que hay mercaderías que son inflamables, explosivas, corrosivas, en general carga peligrosa. La carga peligrosa tiene una clasificación internacional en donde se habla de cargas IMO. Las cargas IMO tienen una clasificación en números del 1 al 9 y según esa clasificación se les da distintos tratamientos y distintas consideraciones en cuanto a qué tipo de medio de transporte se puede utilizar para llevar una carga peligrosa. También tenemos aquí, por ejemplo, mercadería frágil. Uno dice, bueno, ¿cómo se transporta vidrio? Los vidrios de los edificios, las puertas de vidrio, la gran mayoría son importados, hay que moverlos con muchísimo cuidado, algunos vienen de Europa y otros vienen de Brasil, o sea que son distintas medidas de seguridad. Acá tenemos un ejemplo de carga peligrosa. Lo que ven ustedes ahí es un contenedor para un líquido a granel. Son contenedores que llevan productos químicos y la manipulación se hace siempre en determinadas zonas de los puertos con toda la especificación en el exterior de este tanque enorme para que todo el mundo sepa que se está moviendo una mercadería que tiene determinado tipo de peligrosidad y cuáles son las acciones que hay que tomar en el caso de que exista un derrame o un accidente con respecto a este producto. También a veces nos puede llegar a tocar mover cargas de dimensiones y pesos especiales. Fíjense lo que tenemos en estas fotos. Arriba, carga de amatista es una de las exportaciones de Uruguay. Es una carga bastante difícil de mover porque va en bruto, o sea que las piedras son de tamaños irregulares y bastante grandes, no es demasiado fácil de manipular.
La foto que está a la derecha de la pantalla es una cantera de granito. El granito se exporta en bruto en general, son muy pocas las exportaciones que se hacen a Uruguay de granito pulido, digamos, y por lo tanto es muy difícil de cargar. Y por último tenemos una carga de importación que es interesantísima en cuanto al movimiento logístico, que son los parques eólicos. Ustedes imaginen mover estos aparatos enormes que vienen completamente desarmados y que hay que transportarlos en contenedores de tipo muy especial para moverlos por las carreteras a través de nuestro país hasta que llegan a destino donde van a ser instalados. Un tema muy especial con respecto al medio de transporte y la carga es la relación entre el peso y el volumen que existe en una mercadería. Con respecto a esto, nosotros nos vamos a encontrar con que la mercadería se clasifica en carga pesada y carga voluminosa. La carga pesada es aquella carga que efectivamente la empresa de transportes cobra por el peso que efectivamente tiene. ¿Ah? En cambio, la carga voluminosa es una carga que ocupa mucho espacio y que los medios de transporte nos van a cobrar un plus, nos van a cobrar más caro, porque en realidad esa carga nuestra, si nos tocó mover carga voluminosa, les está ocupando mucho lugar y no nos están pudiendo cobrar por kilo lo que tendrían que cobrarnos. Entonces, ejemplos de cargas voluminosas, rollos de guata para ser acolchados. Ese tipo de mercadería paga por volumen. Más adelante vamos a estar viendo cómo son los distintos puntos de equilibrio que tiene cada uno de los fletes que nosotros vamos a estar mencionando. Y vamos a empezar a hablar del transporte por camión. ¿Cuáles son las características del transporte por carretera? Es un transporte que es económico para distancias cortas y medias. Por supuesto que si ustedes tienen que traer mercadería de Venezuela, no van a utilizar un camión, no es económico, no les sirve para el negocio. Pero para distancias cortas y medias, el camionaje es una opción muy buena. Es muy bueno también porque hay poca manipulación de la mercadería. Se entiende que cuando uno está cargando por camión, ese camión lo cargó el exportador en su país y lo va a descargar el que compra la mercadería cuando le está llegando a su depósito. Por lo tanto, es una carga directa. En las dos puntas de esa carga, las dos partes van a estar tratando la mercadería con cuidado. Por lo tanto, en ese sentido, es un medio de transporte muy recomendable. Los camiones son adecuados a cada tipo de carga, o sea que nosotros vamos a tener camiones refrigerados, camiones totalmente cerrados, camiones con lona, camiones abiertos, camiones jaula, camiones para transportar animales vivos, camiones con doble zorra, o sea que hay una cantidad enorme de posibilidades que se pueden adaptar a nuestra mercadería. Un tema que es muy importante con respecto a la carga por camión es que las tarifas son de libre competencia. Esto quiere decir que no hay una organización internacional que fije cuáles son las tarifas que tiene que cobrar una empresa de camiones. En general esas tarifas se acuerdan y más o menos están regidas por los precios regionales, por los precios dentro del Mercosur. Con respecto a la relación entre el peso y el volumen, el punto de equilibrio del camión es que 20 toneladas equivalen a 60 metros cúbicos. Esto quiere decir que cuando una mercadería pasa de ocupar 60 metros cúbicos, recién a partir de ese momento la compañía de camiones me empezaría a cobrar por volumen. Pasemos entonces al transporte ferroviario. Es mucho más económico sin duda para distancias cortas y medias. Presenta más manipulación que el transporte carretero. ¿Por qué? Porque hay que ir hasta la estación del tren y el que recibe la mercadería retira de la estación del tren. Por eso no es directo. Por otro lado, nos encontramos con que es adecuado a grandes volúmenes de carga, porque con una sola locomotora yo puedo enganchar 20 vagones, cuando de otra manera de repente tendría que estar usando 20 camiones. Esta es una de las grandes razones por las cuales en Uruguay se sigue insistiendo mucho en reflotar nuestra red ferroviaria,
más teniendo en cuenta las cargas de alto peso que se están moviendo en este momento con toda la producción de agro que tenemos, llámese granos en general, madera, y bueno, todos los productos que están circulando por las carreteras del país. Las tarifas normalmente son muy bajas y la relación peso-volumen depende de cada carga, prácticamente no se cobra. El tema es que en este momento nosotros no estamos prácticamente moviendo carga de importación a través de las redes ferroviarias. Llegamos al transporte aéreo entonces. El transporte aéreo es rápido y es seguro. También se puede adecuar a cada tipo de carga. No es directo. También nos encontramos con que hay que llevar la mercadería al aeropuerto y retirarla del aeropuerto. Es adecuado a mercadería delicada o perecedera o muy valiosa, y acá sí tenemos una relación peso-volumen que es extremadamente exigente, y es que 6,02 metros cúbicos equivalen a 1 tonelada. Cada mercadería que salga de ese quilaje va a pasar a tener un peso ficto sobre el cual la línea aérea nos va a cobrar un plus que puede llegar a ser bastante alto. Con respecto al transporte marítimo, nos encontramos con que es económico para distancias medias y largas, no es directo, se adecua a diferentes necesidades también. Tengo contenedores refrigerados, contenedores abiertos, contenedores sin ninguna de las paredes, contenedores para líquidos a granel, o sea que tengo distintos tipos de posibilidades, y acá me encuentro con una relación peso-volumen que establece que 1 metro cúbico equivale a 1 tonelada. Esto quiere decir que si yo traigo mercadería consolidada, la agencia marítima me va a cobrar por el metro cúbico o por la tonelada según lo que sea más alto. Si pago por un contenedor entero, esa relación no tiene importancia, porque no importa lo que ponga adentro, me van a cobrar por el total del contenedor. Y finalmente tenemos transporte multimodal, en donde la característica es que nosotros tenemos un combinado cuando hay un transporte de un vehículo sobre otro, por ejemplo, un camión que cruza en un ferry. Tenemos un intermodal cuando hay transbordo de mercadería de uno a otro medio de transporte, pero actúan dos empresas diferentes. Por ejemplo, yo tengo un embarque marítimo hasta Montevideo y después tengo un camión hasta Salto. Si ahí yo tengo dos empresas distintas, es un intermodal. Mientras que lo que se viene utilizando más en los últimos años es el transporte multimodal, en donde hay dos o más modos de transporte, pero con la particularidad de que hay un solo documento de embarque, o sea que hay una sola empresa que se hace responsable del movimiento de esta carga.